Bueno, acá seguimos, mi querida Magnolia, con dándole la bienvenida a la gente a esta casa que es la más divertida, la más entretenida, informativa, educativa de la televisión matutina dominicana, y estamos acá en el Mangú para dar la bienvenida a una experta abordando el tema de diabetes y nutrición. Así es, un tema que yo defino como atemporal porque no importa la edad, Claro, ni cómo luzcas, no puedes importa. tenerlo y tener síntomas, a veces hasta sin síntomas, padecerlo, y es muy importante por eso documentarse dato acerca silente, del tema, exactamente. Entonces vamos a recibir en nuestra casita a Gloria Encarnación, quien es experta en el tema de diabetes mellitus, ¿verdad? Diabetes Así mellitus. lo dije bien. Gracias por estar con nosotros para arrojar luz acerca de este tema de salud tan importante. Y que llega desde una institución que tiene dentro de su expertise pues mucha capacidad para poder abordar este tipo de tópico como es Sinden. Así que bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad, y esperamos poder aclarar la mayor cantidad de dudas que surjan sobre la diabetes. Debemos empezar por la palabra como tal, la etimología de la palabra. ¿Qué es la diabetes? A grandes rasgos, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener niveles de azúcar altos en sangre. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos ahí? Para que el organismo funcione, para que pensemos, para que respiremos, para que caminemos, necesitamos energía. Esa energía la obtenemos de los alimentos, del mangú de la mañana, del almuerzo, de cada alimento que consumimos, para que la célula pueda cumplir con todas sus funciones. Pero el mangú que entra a la boca no llega como mangú a la célula, ¿verdad? Se procesa, hay un proceso químico de descomposición, y para que llegue a la célula se necesita algo que se llama insulina, que todos producimos, nacimos con una cantidad de insulina, con células en el páncreas que producen esa insulina. Cuando la insulina se acaba de forma abrupta, entonces estamos hablando de lo que sería la diabetes mellitus tipo 1. Y la diabetes tipo 2 es cuando, aún teniendo insulina, esa insulina no funciona, el cuerpo no la reconoce, hay resistencia a la insulina, y entonces ahí estaríamos hablando de lo que es diabetes mellitus tipo 2, que es la que se presenta en los adultos jóvenes, o a partir de los 18 años en adelante. La 1 no pasa a ser preocupante. Toda es preocupante. Toda es preocupante. Ahora, sí es bueno, ahora que usted lo comenta, aclarar que no hay diabetes buena ni diabetes mala. Buen punto ese, ¿eh? Depende de cómo ha sido usted con su condición de salud. Yo siempre le digo a los pacientes, la diabetes es tan buena o tan mala como usted haya sido con ella. Si usted es un paciente que come saludablemente, que hace actividad física, que consume los medicamentos y se lleva de las recomendaciones médicas de su personal de salud, no va a tener ninguna complicación. Ahora tenemos el otro escenario del paciente que no come saludablemente, no hace actividad física, abandona el tratamiento. A veces hay mucho paciente que lamentablemente ya está diagnosticado y prefiere hacer remedios caseros. Entonces, ahí aparecen las complicaciones y ahí el paciente dice, la diabetes es una enfermedad malísima. No es mala, usted ha sido malo con ella. ¿Qué pasa? Cuando nos hablan de diabetes, inmediatamente pensamos en azúcar. Estoy sufriendo de azúcar. Se prende el bombillo. Sí, pero ¿qué pasa entonces con la gente que no consume azúcar en nada? Sin embargo, hay alimentos que aunque tú no le añades azúcar, se convierten en azúcar. Es que nadie se hace diabético por consumir azúcar. Se hace diabético por consumir carbohidratos, y los carbohidratos están incluso en alimentos que al gusto no nos saben dulce. ¿Cuáles son los carbohidratos? Arroz, pan, pasta, víveres, lentejas, garbanzos, habichuela, nuestra comida del día a día. Sí, la canasta familiar. Por eso hay tanta diabetes. Es por eso, porque tenemos un desconocimiento. Porque pensamos que si me tomo un jugo sin azúcar, no voy a tener diabetes. El jugo no es saludable. Ninguno, ni siquiera el hecho en casa, ni siquiera el que es sin azúcar, no es saludable porque es un carbohidrato, y de todo hecho, en exceso no se hace daño. muchas frutas porque El paciente son pura azúcar. Pero tienen las frutas y todos los alimentos tienen algo que nosotros los médicos le llamamos índice glucémico, y que es en la traducción que hay alimentos que suben más el azúcar que otros. ¿Está bien? No es lo mismo un guineo, por ejemplo, o un mango, vamos, como ejemplo, no es lo mismo un mango que una lechosa. Siempre no he tiene escuchado la que misma son cantidad de azúcar. hipercalóricos, ¿eh? Pero
Independientemente de la caloría, de las calorías, tiene muchos nutrientes, muchas vitaminas, deben consumirse, pero con moderación. Claro. Bien, por eso es muy importante que el paciente lleve una vida equilibrada, todos nosotros, porque de cada 4 personas, 1 pudiera ser diabético y no saberlo, de nosotros 3, y si tuviéramos en el panel inicial de ustedes 4, 1 puede ser diabético y no saberlo, porque como usted dijo, Magnolia, a veces no hay ningún síntoma. Por lo general hay síntomas, o síntomas que pueden pasar desapercibidos. A todos nos ha dolido la cabeza alguna vez. Claro, claro. Y También pudiera hay que ser un cuidar, síntoma de la diabetes. por demás, hay que cuidar también el efecto hereditario, Sí. que es una consecuencia que también podría desprenderse de que uno puede debutar en este tipo de enfermedad. De repente, abuelo, abuela, papá, mamá, algún hermano que la ha tenido, pues nosotros estamos proclive también a poder padecerla en algún momento si no nos cuidamos. Es lo que siempre he escuchado de los expertos en estos temas, ¿no? Sin embargo, he sabido de amigos, tú y yo tenemos a uno, a José López, que nació con diabetes. ¿A qué se debe esto? La diabetes tipo 1 es un error del organismo. El mismo cuerpo se ataca. Puede ser que se ataque sin ninguna causa específica o puede ser que haya tenido, por ejemplo, un virus, una gripe, y como todos sabemos, el cuerpo libera defensas que atacan al germen, al virus, al hongo, a la bacteria. Pero por equivocación, en el caso de la diabetes tipo 1, el cuerpo se ataca a sí mismo, ataca al páncreas, y al atacarlo, se daña y deja de producir insulina. Eso es la diabetes tipo 1. Y en la diabetes tipo 1, que antes se llamaba tipo juvenil o la diabetes de los niños, el paciente es dependiente de insulina. Sí o sí requiere insulina. La falta de insulina es incompatible con la vida. Y por eso es muy importante aclarar, la insulina no daña, no pudre, como dicen los pacientes, no es un castigo, es la enfermedad la que daña. Y la insulina no puede ser mala si es una sustancia que nosotros producimos de forma nata. Pero en la diabetes tipo 1, el cuerpo se atacó a sí mismo y dejó de producirla. Por eso ahí los síntomas son más abruptos. Claro. Porque como decimos que es incompatible con la vida, sí es importante ver en un chiquito, estar muy vigilantes, si de repente el niño empieza a estar muy cansado, con mucha somnolencia, no rinde en los días, en lo inmediato, en el colegio, duerme mucho, le da mucha sed, mucha hambre, de repente se puso flaquísimo o empieza a orinarse en la noche. Esos son síntomas de que se quedó sin insulina, el azúcar está muy alta en el cuerpo y esa es una de las manifestaciones, esa es una forma en la que el cuerpo se manifiesta. Esa es la tipo 1, hablando de los síntomas. En la diabetes tipo 2, que dijimos que todavía el cuerpo tiene insulina, pero tiene poca, probablemente porque estamos comiendo muy mal, y vamos a decir que nuestra reserva de insulina se está acabando más rápido de lo normal, entonces ya los síntomas pudieran no presentarse o ser inespecíficos. Pero en sentido general, todo paciente que tenga pérdida de peso sin haber hecho cambios en su alimentación, si se siente cansado, igual como dijimos, si le da mucha sed, mucha hambre, si orina mucho en el día, si ahora en la noche ni siquiera duerme porque se tiene que levantar varias veces a orinar, es porque está presentando los síntomas de la diabetes. Y es importantísimo, y no quiero que se me olvide, la diabetes lamentablemente es la causa número 1 en el mundo de ceguera, de infarto, de derrame cerebral, de diálisis y de amputación. Acaba Cada con todo, 30 Magnolia, segundos. Desencadena, exacto, una Acaba con cantidad todo. de otras situaciones de salud que son muy serias. Pero es muy fácil de controlar. Y posible a la vez, ¿no? Es posible. Lo ideal es que no llegáramos a la diabetes. Comiendo saludablemente todos nosotros y haciendo actividad física, se puede prevenir. Herramientas que están en nuestras manos. Claro, ¿no? Es lo claro. importante. Hay un tema que se puso o se ha puesto muy de moda últimamente y es el utilizar sustancias que son para diabéticos, productos de salud, para rebajar Uy. de peso, para ponerse skinny, que es una nueva tendencia Sí, sí, sí. que hemos visto mucho. Mundial. Y yo quiero aprovechar tu presencia para que nos des tu opinión desde el punto de vista profesional trabajando con diabéticos. Es un medicamento que en principio, las inyecciones, Sí. en principio se utilizaban solamente para pacientes con diabetes. A lo largo de los estudios, como ustedes saben, todo medicamento antes de hacerse público
se estudia, se aplica en miles de personas y se vio que como efecto secundario, además de controlar los niveles de azúcar, producía pérdida de peso, básicamente porque controlaba el apetito. Es decir, no es una inyección mágica que usted se la inyecta y va a rebajar. Esa inyección es útil en todo paciente con sobrepeso y obesidad que vive con diabetes, siempre y cuando coma por mucha ansiedad, por ejemplo, porque el mayor efecto del medicamento es que controla el apetito, pero ya lo dijimos, está indicado solamente en paciente que vive con diabetes. Si usted no tiene diabetes, esa inyección no es para usted, querido paciente. Con la salud no no lo se es, juega, ¿verdad? porque tiene efectos secundarios. Ahí está, Puede claro. producir hipoglucemia. Sí. ¿Cuál es el trabajo del medicamento? Controlar la glicemia. Sí. Entonces, si un paciente se pone ese medicamento, puede tener bajones de azúcar abruptos. Además, acá hemos dicho, puede producir Gloria, ceguera. en reiteradas Ceguera ocasiones, también, o sea, mucho ojo, señores. Claro, no son- todo lo que es moda acomoda, ¿eh? todos esos son Cuidado. desencadenantes precisamente de Sí. esta situación mal aplicada, ¿no? Y lo que te funciona a ti, pues, no me funciona a mí o viceversa. Entonces, Debe haber un médico, un profesional de la salud de por medio auxiliarse que te en ellos. indique ese tipo de medicamentos. no podemos dejarte ir sin que abordemos el tema de Inden Educa. Inden Educa es una iniciativa del Instituto Nacional de la Diabetes en compañía de un laboratorio farmacéutico que tiene como objetivo llevar esta educación a los médicos de primera línea. Porque ya dijimos que es una enfermedad prevalente, que es una pandemia, y lo que queremos es que el paciente no llegue al diabetólogo cuando ya está complicado. Nosotros como diabetólogos y con el INDEN vamos a las diferentes provincias, nos trasladamos, hacemos este tipo de actividades para que la población se eduque y para que sobre todo los médicos que hacen contacto con esos pacientes, el médico familiar, el médico general, sepa cómo abordar el paciente y cómo hacer un diagnóstico oportuno. Ah, wow, qué bonita iniciativa, Sí, Magnolia. sí, Qué sí, bonita, sí. felicidades, la verdad. Muy Felicidades. bien, seguir educando. Claro, hace falta. A toda la población sobre este tema que, como usted ya escuchó, es un tema muy importante en cuanto a la salud, que tenemos que preservar, debemos cuidar, invitarles gente, a cuidarse. chequearse. Claro. Es muy sencillo. Es sencillo, el hacerlo. diagnóstico es súper sencillo. Ahora es muy importante que aunque, como ya les dijimos, aunque no tengamos síntomas, sí aclaremos que si tenemos factores de riesgo deberíamos acudir al médico. ¿Quiénes tenemos factores de riesgo? Todos los que tengamos abuelo, como usted mencionó, papá, mamá, hermanos con diabetes. Todos los que estemos en sobrepeso u obesidad. Todos los que durante el embarazo, todas las mujeres que hayan tenido un bebé de más de 9 libras. Y ese niño que haya nacido de más de 9 libras, hoy le podemos preguntar a mamá, mamá, ¿cuántas libras pesé cuando me diste a luz? Si pesó más de 9 libras, está en riesgo. Y todos los que nacimos en esta hermosa media isla, por ser dominicanos, tenemos un factor de riesgo también, porque hay un gen que tienen los dominicanos que nos hace propensos a comer, a tener la diabetes. Entonces, lo que sí les invito es a comer saludablemente, Comer sano. hacer actividad física, y comer sano es utilizar todos el método del plato, porque no hay una dieta para el diabético. Hay un estilo de vida saludable. ¿Cuál es ese? Comer vegetales 3 veces al día, los 7 días de la semana. Entre comida y comida hacer una meriendita con fruta, elegir cuáles son las frutas de estación, es decir, de temporada. Nosotros tenemos mucha fruta de temporada que es el mango, hay que tener cuidado. Claro, mucho cuidado con el mango, mucho Exacto, cuidado. pero todos tenemos factores de riesgo. Todos tenemos un boleto que nos puede llegar a, lamentablemente, ganar ese premio que nadie quisiera sacarse. Yo estoy convencido de que si nos llevamos de estos sabios consejos Sí. que nos comparte hoy la doctora Gloria Encarnación del INDEN, por supuesto que tendremos una mayor y mejor calidad de vida y aprenderemos por demás a envejecer con dignidad, como yo siempre a digo. cuidarnos, Así que a mi cuidarnos. gente. Recuerden, INDEN Educa, esta gente del INDEN que llegan para precisamente corroborar con la población dominicana para que ese conocimiento de diabetes y de buena nutrición nunca falte en nosotros, porque el conocimiento nos empodera. El conocimiento ya es ganancia. O Claro. sea, ya tienes la mitad del camino avanzado Definitivo. cuando sabes lo que está sucediendo
sucediendo contigo, con tu cuerpo, que es tu templo y debes cuidar. Valioso, Siempre les valioso. invitamos Claro, aquí valioso el en el conocimiento que nos ha programa compartido. a eso mismo, a buscar la información, a asistir al médico, a hacerse los chequeos preventivos, porque ahí es donde ganamos realmente, antes de. Gracias, Gloria, por estar con Claro, muy nosotros valioso. esta Mil gracias. mañana. Deberíamos unirnos al Y- INDEN como programa, para Sí. de vez en cuando tenerles y continuar orientando a la población. Sí, vale la sí, pena. sí. Vale la Las pena. vemos Esta que es su tengan. Enhorabuena. casa siempre. Muchas gracias, muchas Que gracias.